Hola, buenas noches. Noche de viernes a sábado. Saben que no es habitual los viernes estar hoy y menos un día como hoy. Pero bueno, en fin, son cosas de esas que diríamos que pasan. Y como decíamos ayer, vamos a intentar hacer un programa un poco resumido. Ayer hablamos de que todo lo que estaba aconteciendo con el tema de Rejón era una operación de castigo a sumar por parte del gobierno que se les había ido de las manos. Lo explicábamos anoche. Algunos nos escribieron luego sorprendidos porque, oiga, Carlas, nadie está explicando eso. Y hoy, no uno, unos cuantos medios ya empiezan a hablar de la misma teoría, vamos a decirlo así, que parece que es cada vez más clara. El movimiento comandado por Errejón de acercarse al PP en días pasados, pues no podía quedar sin respuesta por parte del PSOE. Y no han calculado bien, sabían obviamente los temas del señor Errejón, dicen ahora que era Voz Populi en el Congreso, pensaban que el tema se iba a quedar ahí y el tema pues se les ha disparado porque no estábamos hablando de unos pequeños tocamientos, movimientos, sino seguramente de hasta violaciones. Y obviamente hay una responsabilidad detrás de todo esto que, como pueden imaginar, pues no solo se ciñe al propio Errejón, que obviamente tendrá su responsabilidad penal, sino obviamente a toda la estructura de partido, y eso ha elevado las alarmas en el gobierno porque ellos contaban con destruir a Errejón, pero no con demoler a Sumar. Y parece que por ahí se están moviendo las cosas. Hablaremos de que se ha aprovechado la situación el señor Pablo Iglesias para hacer sangre. Dijo ayer que no le sorprendía lo de Errejón, en fin, tener amigos para esto. El desorden del PP, hablaremos también de ese tema. Proens, Guardiola, Vanavera, Sánchez, Ayuso va por su aire, en fin, cada uno parece que tiene sus propias instrucciones. Luego iremos a temas judiciales. El Supremo ha admitido la demanda, a trámite la demanda del juez García Castellones, juez contra Belarra, 240.000 euros le pide. Nos parece muy bien. La Audiencia Nacional admite la denuncia contra el vice. La mesa de la Asamblea de Madrid acepta que vayan Sánchez y Begoña, rechaza que vaya Ayuso. Y acabaremos hoy viernes en un programa un poco más comprimido, pues con esa noticia que a muchos supongo no les deja sorprendidos. Y es que cada día se están dando de baja 1.000 autónomos en España. 1.000 autónomos, que se dice muy pronto. No es que estén creciendo, no, es que sean de baja. Y todos, supongo, sabemos historias de autónomos, todos sufrimos historias de autónomos. Pues vamos ya raudo y veloces en este resumen de todo lo que ha acontecido hoy, contando de que mañana va a dar explicaciones, parece Sumar, de las medidas que va a tomar, parece que lo tiene muy complicado, e insistir en lo que explicábamos anoche. Esto es un tema más complejo de lo que parece, hay que hacer un análisis político de lo que pasa, los análisis de informaciones, de actas, que las hemos comentado, no lo vamos a negar por redes, pero de la denuncia, de los actos, etcétera, etcétera, las cosas incluso judiciales, penales que pueden derivar, oiga. Para eso tienen los informativos que les pueden explicar a dónde puede llegar la responsabilidad del señor Errejón, las dudas que puede generar, como han comentado algunos jueces, los momentos, digamos, de la propia denuncia que parecen un poco confusos. Todo eso, en principio, aquí saben que no es un tema que valoramos. Aquí lo que intentamos mirar es el análisis político de lo que hay detrás. Y ayer explicábamos, ante sorpresa de muchos, que todo partía de una maniobra del partido del gobierno, del señor académico, que era dar una lección, digamos, a Sumar de la mano del señor Errejón. Sabían las informaciones que lo podían inculpar, solo tenían que hacer un pequeño movimiento con gente afín. Estamos pensando obviamente en la señora Fallarás, en el diario público, que saben que a veces cuando se usan en temas de información y contrainformación a cierta gente, a veces se usan a los más tontos del pueblo, perdón, porque saben que no se van a enterar y encima van a defender con vehemencia que es una cosa suya, que es un acto heroico, como han estado haciendo estos días. Por cierto, cometiendo la señora de público ciertas herejías, casi podríamos decir, como decir que ella ya sabía desde hace mucho tiempo estas cosas. Pues parece que no lo denunció. Recordemos que los estatutos de Sumar, por decir un detalle, si eres conocedor de estas historias y no las denuncias, implica tu cese. Bueno,
Suponemos los debieron redactar alguien no cercano a Yolanda, porque recordarán cuando Yolanda protegió a aquel pedófilo que se dedicaba a intercambiar fotos de menores cuando ella estaba en el Parlamento gallego y que fue detenido en su despacho. En fin, para que vean que lo de Yolanda no va de nuevo. Pues como decíamos, cabreó mucho, y lo explicamos, pues nada, hace 72 horas, cabreó mucho en la Moncloa ese movimiento de Sumar, de arrimarse en cierta manera al PP en alguna votación. Ese día, que creo recordar fue el miércoles, donde llegaron a perder hasta 8 votaciones el gobierno, pues calentó mucho el ambiente. Y tenían, obviamente, porque el gobierno saben que eso de tener expedientes e historias, pues las tiene, pues tenían informaciones sobre el portavoz de Sumar, el señor Errejón. Aquí se imaginarán que pensamos que sus comportamientos son totalmente deleznables y si tiene que pagar con la cárcel, que lo pague, más faltaría. Pero pensaron que, oiga, ya que es el portavoz, vamos a tocarlo para dar un toque de atención a Yolanda Díaz y decirle que no se separe mucho, que ahora mismo lo que no podemos hacer, pendientes de si se eleva el tema judicial y podemos llegar a unas elecciones, es perder el rumbo. Y perder el rumbo es perder votaciones, entre comillas, estúpidas en el Congreso, que no nos aportan nada salvo elementos negativos. Y se acordó dar ese toque de atención a Sumar, activando el mecanismo de información contra información que hemos explicado en múltiples ocasiones, de disparar, vamos a decirlo, al señor Errejón, con un caso obviamente que era notoriamente grave. Problema, que cuando estas historias la maneja gente pues que lee muchos libros, hablamos del académico, obviamente, el jefe de gabinete de Sánchez, y tienen poca chicha en la vida profesional, pues puede írsete de las manos. Y no calcularon bien, no calcularon que el perfil de Errejón no era el de un señor que iba, tocando culos. No. Como ha quedado, parece de momento, en las denuncias, en las diversas informaciones que hay, era algo así como un monstruo sexual. Movimientos que podrían llevarle seguramente algunas denuncias pendientes, pueden hablar incluso de violaciones. No estamos hablando de un tema menor. Y es obvio que cuando hablamos, vamos a ser muy vulgares, pero se va a entender rápidamente. Cuando hablamos de tocar culos y esas cosas, pues miren, la responsabilidad se acaba dando una palmadita en la espalda y se dice, oye, vete de la política que ensucias el partido. Que era la idea que tenía el PSOE. Recogida de filas de la señora Yolanda Díaz y aviso de Pedro Sánchez, como hizo esa primera fase en ese tuit que lanzó la misma noche de los acontecimientos, donde recordarán, no hablaba de las víctimas, como recordó Iglesias, hay pistas aquí para todo, sino hablaba del partido de Yolanda Díaz y la necesidad de sumar, nunca mejor dicho. Pero claro, las horas fueron transcurriendo, las informaciones se fueron complicando y de golpe, lo que era un golpe manifiestamente casi podríamos decir sencillo, se convirtió en una tragedia para el gobierno y, cómo no, para Sumar, porque ya no hablamos de cosas menores, sino que hablamos de denuncias policiales, hablábamos de potenciales violaciones y hablábamos de algo que parece era conocido dentro del partido de Yolanda Díaz. Y sobre lo cual se había corrido un velo, no solo eso, sino que se le había otorgado el rango de portavoz en el Congreso al señor Errejón y unas horas antes de estallar todo, se le veía sonriendo, conversando con la señora Yolanda Díaz en el Congreso, imágenes que habrán visto hoy en televisión, del mismo martes. Para aquellos que digan que llevaban tiempo investigando, pues ya me dirán que si uno está investigando desde hace meses a un personaje, ¿cómo es que horas antes de hacer explotar todo, se ponen de forma dicharachera a hablar entre sonrisas? Por si alguien duda de que no sabían nada. No sabían nada, obviamente, de la operación que estaba montando el PSOE. Sí que sabían y habían protegido al señor Errejón durante todo este periodo. Y estalla el tema
el presidente se da cuenta de que el tema empieza a irse de madre, ordena que hay que proteger a Yolanda Díaz porque él cuenta con eliminar a Errejón para acercar a Yolanda Díaz y no seguir perdiendo en su vida imaginaria, porque ya saben que la vida de Sánchez se reduce a aprobar presupuestos y ganar votaciones en el Congreso. Cree que con eso está todo, obvia el tema judicial, está claro que no es su fuerte, y cuando ve que el tema puede arrastrar a Yolanda Díaz, se activan todas las alarmas. Y obviamente hay que buscar un chivo expiatorio, y la palabra no es nuestra. Hay que buscar a alguien para intentar cortar ahí la situación. Y les aparece la señora Loreto Arenillas, que hoy ha sido fulminada hace apenas un par de horas. Ha dimitido tras haberse exigido la dimisión con la excusa, según Sumar, de que había protegido encubierto al señor Errejón cuando era su jefe de gabinete. Ella ha dicho que en el periodo del que hablamos ella no era su jefe de gabinete y es más, ha dicho que es un chivo expiatorio que no la han dejado ni hablar. Ojo, a una diputada. Para que vean que cuando hacen las trituradoras en estos partidos de izquierda, no dejan ni respirar a aquellos que necesitan fulminar para justificar sus actos. Con ese movimiento, creen algunos que van a dejar el tema zanjado. En eso se están esforzando los medios prostituidos, intentando colocar el drama directamente sobre Errejón y la responsabilidad de partido sobre la señorita Loreto Arenillas. Mañana van a dar explicaciones, ya veremos si es la propia Yolanda Díaz o vuelve a hacer como en Galicia, que recordemos cuando pasó lo del señor aquel, el pedófilo, se escondió y le tocó dar la cara al líder gallego Beiras, que por eso, por cierto, no la quería volver a ver en Galicia. Esa es la realidad a día de hoy. La historia política, que seguramente en la mayoría de medios no van a ver. Nos vamos a encontrar la denuncia, que les aseguro que es para leer, porque te das cuenta de lo asqueroso que fueron los movimientos del señor Errejón. Las incongruencias también aparecen, hay cosas que no se entienden, pero claro, si acaba habiendo 10, 12 denuncias, pues las incongruencias de unas serán sustituidas, se supone, por las creencias de otras, vamos a decirlo así, y el panorama judicial y penal de Errejón parece que no va a ser nada sencillo. De cárcel, se habla incluso de que pudiera ser detenido si hay más denuncias. Algunos han hablado hoy de que no, porque estaba aforado cuando los hechos, no se equivoquen. El aforamiento te cubre hechos en referencia, obviamente, a tu función de diputado. No te cubre que te dediques a violar. No tiene nada que ver. Con lo cual el aforamiento, a pesar de lo que digan algunos, aunque haya sido en el momento de efectuar los supuestos delitos, no le va a cubrir y además ahora mismo no lo está, con lo cual puede ser citado seguramente el lunes, martes a declarar y ya veremos qué explica y cuánta gente aparece, porque que hay una situación también muy curiosa en este mundo de la izquierda que hace poner muchas dudas, que tan valientes que parece que son algunos y no hay denuncias. No hay denuncias. Se hace muy curioso toda esta situación. Recordemos las palabras de ayer en esa bronca televisiva que hubo a la noche entre Macarena Olona y Pablo Iglesias, donde le decía, mucho valiente de lengua, pocos huevos para hacer las cosas. Parece que es algo habitual en la izquierda. Además, el lodazal se está abriendo como si fuera un gran Me Too a mucha parte de la izquierda. Se habla de periodistas, se habla de otros líderes de Podemos. Curiosamente, no se habla de su principal líder y fundador. Miren que pasan cosas curiosas en este mundo. Pero realmente, como decíamos, todo parece que se ha descontrolado de la idea inicial del gobierno, que era simplemente dar una patadita a Errejón y volver a poner en el redil a la señora Yolanda Díaz. Vamos a ver cómo transcurre esto, porque en el PSOE hay nervios, porque son conscientes de que la disolución, la demolición del partido de Yolanda Díaz puede traer consecuencias no solo, obviamente,
en los apoyos en las votaciones del Congreso, sino incluso en el propio gobierno. Además, recuerden que el Partido Sumar tiene una situación curiosa, y es que una parte de sus diputados, si no nos equivocamos 4, pues responden al señor Iglesias, a Podemos, que se ha dedicado encima a hacer sangre con el tema y comentó ayer que no le sorprende lo de Errejón. Otro que parece que lo sabía y que no había denunciado. Recuerden la historia que explicamos del señor Sánchez, la metida de pata que ha intentado rectificar sobre que él no echó a Ábalos por corrupto, porque si lo hubiera echado por corrupto y no lo denunciaba, tenía un problema. Pues aquí parece que es algo muy parecido. Todo el mundo resulta que ahora sabía lo que pasaba, pero nadie lo denunció. Además, si se acuerdan, cuando empezó toda esta historia, hace apenas un par de días, desde los medios más cercanos al gobierno, hablamos de los medios prostituidos, se hablaba de que podía ser una práctica habitual de muchos diputados. Oiga, pues todos los que han salido son curiosamente del mismo grupo. Los nombres, los rumores, etcétera, etcétera. Y no diremos que sean ángeles de la guarda los diputados, como probablemente no lo es todo el mundo que transita por la vida. Pero el problema lo tiene el gobierno por haber intentado una maniobra de conciliación, vamos a decirlo, con Yolanda Díaz, eliminando a Errejón y no habiendo calculado lo que podía llegar a significar. Sumen que todo esto, estos días, estas horas, beneficia en cierta manera y tranquiliza el entorno del presidente, porque a pesar de que es un momento conflictivo, pues no se habla de sus temas, no se habla de Koldo, no se habla de su señora, que se va a la India, recuerden, no se habla de su hermano, que se va a volver a hablar, y mucho, el próximo lunes, no se habla de nada. Todo esto además se suma a lo que podemos denominar un desorden en la oposición, un desorden en el PP, que le ha cogido también a contrapié, y se ha visto en estos movimientos que aunque sean anteriores, pues también nos demuestran que les falta esa capacidad de comunicación cuando llegan las situaciones conflictivas. Y hoy hemos tenido en ese desorden pues una clara manifestación. Hemos tenido por un lado a la presidenta Baleares y de Extremadura, Proencio Guardiola, yendo a rendir pleitesía al presidente Sánchez, mientras, como ha dicho en plan humorístico Ayuso, se ha tomado un día de vacaciones, en referencia a esas frases de que ella no podía faltar a la reunión. Oiga, y fíjense lo curioso, de las 3 hipotéticas reuniones que debería haber habido con Sánchez, ninguna ha aportado nada. Ni los que han ido ni los que no han ido. Hombre, y aquí unos que tenemos una teoría sobre el tema de las reuniones desde hace muchos años, lo aprendimos de pequeñitos, que es que las reuniones en general nunca sirven para nada, pues dices, oiga, entre que no te han aportado nada y no te han aportado nada, ¿para qué hacerla? Hasta por la practicidad. Está claro que a lo mejor era no haberlo hecho, porque lo único que han sabido transmitir hoy ha sido la división, nuevamente, y el desorden dentro de un PP que parece que no sabe planificar la comunicación y parece evidente que tampoco sabe trabajar sobre la marcha cuando las circunstancias le favorecen. Es el desorden. El PP es el absoluto desorden. Que, ojo, que si siguen las cosas como son, van a tener que gobernar. Ya veremos cómo lo hacen esta gente. Y mientras hoy ha sido un día con mucho movimiento judicial, el Supremo ha admitido a trámite la demanda del exjuez García Castellón contra Belarra, le pide 240.000 euros por sus palabras. Estaría bien, si acaba la sentencia, que Belarra lo pagara de su dinero, obviamente, y que le defendiera un abogado propio. Esto no es una demanda al gobierno, ni al exgobierno, ni a una diputada. Es una demanda a una barbaridad que dijo la líder del partido de Iglesias. La Audiencia Nacional admite la denuncia contra el BIS y le da la oportunidad de declarar antes de pedir
la exposición razonada y el suplicatorio al Europarlamento. Vamos a ver qué decide el señor Alvise, si declarar y explicarse. Esto al final es algo muy curioso, porque recordarán que cuando lo de Begoña, que se hablaba de transparencia, no sé qué, siempre comentaban, oh, esto se explique y ya está. Y cuando llegó el momento nadie fue a explicarlo. Tiene una oportunidad ahora Alvise, si considera que tiene toda la razón del mundo, pues oiga, no se quede, digamos, con la figura del europarlamentario y ya que le ofrece el juez ir a declarar, vaya a hacerlo. Detener no le van a detener. Y a lo mejor puede dar explicaciones y conseguir que el tema incluso se cierre. Obviamente hay que ver exactamente qué hay detrás y qué no hay detrás. La mesa de la Asamblea de Madrid, por cierto, ha aceptado, como era previsible, que vayan a declarar Sánchez y su señora Begoña y rechaza que vaya Ayuso. Recordemos que Sánchez no tiene la obligación de ir a declarar. En principio, la señora del presidente, como cualquier ciudadano que es llamado por una comisión de asamblea, de parlamento, etcétera, sí que tiene la obligación bajo multa. Veremos a ver si se inventan alguna historia y dicen que como es la mujer del presidente no tiene esa obligación. Ya hemos comentado que hoy, por circunstancias obviamente que pueden imaginarse, vamos a hacer el programa un poco más reducido. Hemos dejado para el último un tema rápido, pero que creemos que es de esos que nos gusta que se hagan para reflexionar. Aproximadamente 1000 autónomos al día se pierden en España. Ojo, 1000 autónomos al día, que se dice pronto. A este ritmo, en un par de años nos quedamos sin autónomos, que son la esencia de la economía de este país, y lo que nos está diciendo esa información es algo que creo que muchos de ustedes conocen. ¿Cuánta gente conocen que luego de estar un tiempo de autónomos, más, menos, lo que sea, se dan cuenta o dicen, oiga, yo prefiero ser funcionario, por decir algo, que no tengo preocupaciones, ni tengo que pagar el día 20, y si encima gano, tengo que pagar más cosas el día 20, tengo que pagar las de esto, que si me equivoco, hoy ha salido una noticia muy curiosa en una revista de estas de judicatura, que Hacienda se está dedicando a sancionar a aquellos autónomos o pequeñas empresas que reciben la típica carta. Quienes han gestionado empresas saben que te dicen, oiga, un proveedor suyo debe dinero a Hacienda y como pues no es proveedor, pues la gente dice, oiga, yo ya no trabajo con este señor, ni les contesto. Pues según Hacienda hay que contestar diciendo que no trabaja y explicar por qué no trabaja con él, que tiene cojones el tema, pues les caen multas de 600 euros. Y eso es la peccata minuta de todas las barbaridades que hace Hacienda a día de hoy, y que seguramente, lo decimos con todo el respeto, pues sabemos que nos escuchan inspectores de Hacienda, a los que queremos mucho, es otra organización criminal en este país. Seguramente, además, creyendo que lo hacen bien. Muchas veces el respeto por las cosas se hace a partir de la idea y de la querencia, de la necesidad y del conocimiento de que hay gente necesaria para este país, ya hablamos de los autónomos, las pequeñas, medianas empresas, las grandes empresas, que sin ellas esto no funcionaría. Y está claro que las instituciones, los gobiernos y mucha gente, curiosamente, incluidos los políticos, lo desconocen totalmente. Hemos querido centrar hoy viernes sobre todo en el tema ese de esa castigo a sumar que se le ha ido de las manos al gobierno, esa visión política de lo que está sucediendo. Tienen en los medios toda la parte más dicharachera, con las historias, las denuncias, todo eso, que seguramente es muy interesante. Pero aquí ya saben que nos dedicamos sobre todo al análisis político. Nos gusta además que lo explicáramos ayer, cuando prácticamente, por no decir nadie lo había explicado, yo ya empieza a aparecer en medios y verán que en días volverá y seguirá apareciendo. Porque estas son las noticias que curiosamente queremos, tienen ese valor añadido de este canal y que creemos es importante ir explicando para entender cómo funciona la política y cómo funcionan los políticos en este país. Noche de viernes a sábado nos vamos a emplazar, vamos a ver si mañana que estamos de movilidad, si no ya sería el domingo, si no hay ninguna novedad grave, nos vamos a emplazar al próximo programa, como siempre decimos,
Seguimos.